Bien, vamos a conversar con el profesor Marino González. Él es el coordinador de la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar, además miembro de la Academia de Medicina. Y vamos a recapitular un poco sobre un trabajo que hicieron recientemente en el tema de salud de las universidades Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y la Simón Bolívar, que ayer tuvo un registro importante a nivel de medios de comunicación impresos que dan un reflejo de la gravedad, de la muy profunda gravedad que tiene la salud venezolana, profesor. Así que muchas gracias por acompañarnos y vamos a tratar un poco de recapitular sobre estas cosas, ¿no? Bueno, Carlos, un placer estar aquí contigo y compartir con tu audiencia también. Bueno, efectivamente, las universidades desde el año 2014 estamos haciendo una encuesta anual de condiciones de vida. Y en este momento estamos en la cuarta encuesta del año 2017, está en el trabajo de campo de la encuesta. Básicamente, en el tema de salud, lo que están indicando los resultados que tuvimos el año pasado es el deterioro en la protección de las familias y las personas en términos de la salud. Por ejemplo, en el año 2015, aproximadamente el 53% de la población no tenía seguro de salud. Eso significa probablemente la cifra más alta que tengamos en América Latina, que se une con que en Venezuela tenemos el gasto de bolsillo más alto de todo el continente, es decir, lo que tienen que poner las personas para pagar las consultas, los medicamentos, las Sí, la gente hospitalizaciones. se paga los insumos, y más cuando es una intervención quirúrgica, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que vimos entre el 2015 y el 2016 es un aumento, una pérdida de seguro de prácticamente 10%. Es decir, que para el año pasado, más o menos por esta fecha, el 64% de la población venezolana no tenía seguro de salud. La preocupación es, como sabemos, en este año, en estos meses que van, con el aumento de la inflación, sigue la crisis económica, Venezuela tiene el cuarto año en recesión económica, estas situaciones se van a complicar, se están complicando. Y una de las cosas que alertamos justamente es el impacto que tiene, no solamente en la población en su conjunto, sino especialmente en los grupos más vulnerables, que son los niños y las mujeres embarazadas. Y ahí uno de los elementos críticos es que justamente en los 3 primeros años de vida, cuando se forman todos los mecanismos neuronales, neurológicos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, pues justamente se están afectando en este momento a millones de niños en todo el país. Sí, hay unas cifras adicionales que algunos otros organismos que han investigado el caso han presentado a la opinión pública, ¿no? Como es el caso de Cáritas. Sí. La situación de desnutrición infantil en el país es gravísima, ¿no? Bueno, justamente en este momento, por lo menos con la secuencia que tenemos en este año, y debe ser todavía peor en estos meses porque está aumentando la inflación, más de la mitad de las familias venezolanas no tienen el ingreso para comer, para comprar la comida del día. Eso significa que esos niños que acaban de nacer o que tienen menos de 3 años, la gran mayoría de ellos no está comiendo no tiene la ingesta de calorías y proteínas necesarias para su desarrollo. Si uno suma los niños que han nacido desde el 2014 para acá, aproximadamente en Venezuela tenemos 500.000 nacimientos todos los años. Estamos hablando prácticamente de 1 millón de niños que en este momento no están recibiendo esa alimentación. Entonces la pregunta es, bueno, si eso fue en el año 2016, ahora estamos justamente en la otra encuesta en la que estamos haciendo, sí, el impacto inflacionario de eso es mucho mayor. Lamentablemente, la alerta es de la situación crítica que están viviendo no solamente las familias más pobres, sino otras familias que, a pesar de que tienen los ingresos para la comida, están viendo que el deterioro en otras áreas de los servicios sociales en general. Ahora, yo me imagino que en el exterior, un poco cuando reciben información de lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de salud, dirán, bueno, qué cosa tan paradójica, ¿no? Con una abultada, realmente abrumadora entrada de recursos por vía de la renta petrolera en los últimos años, ¿por qué Venezuela está en una situación realmente tan lamentable? Bueno, efectivamente, es la crisis social más importante, más grave que se ha tenido en América Latina desde los años 60, porque cuando tuvimos los episodios de hiperinflación en Nicaragua o en Bolivia, la reducción de la capacidad de las familias no había sido tan alta como tenemos en el país. En estos años, especialmente los años 14, 15, 16 y 17, ha sido abrupta esa caída y se expresa en el aumento de la pobreza,
la pobreza extrema. En ningún país de América Latina tiene el 50% de la población Y en Venezuela situación. lo tiene. En Venezuela lo tiene y este año puede ser un poco más, lamentablemente. Y además de eso, la situación, el deterioro en general de los aspectos sociales es muy profunda. Por ejemplo, la mortalidad materna ha aumentado en Venezuela 30% desde el año 1998. Eso significa que prácticamente la probabilidad de que una mujer embarazada pueda tener los servicios de salud adecuados para el parto, para la atención durante su embarazo, han disminuido de manera muy preocupante. Y eso, por supuesto, es un elemento que afecta el bienestar de ella y de su hijo cuando nazca. Realmente no existe en el mundo en este momento, en el siglo XXI, ningún otro país que haya tenido mayor destrucción de su capacidad productiva que Venezuela. Y eso se expresa no solamente en la caída de la actividad económica, sino también en la inflación. Lo que significa que cada día las personas tengan que comprar bienes cuando los consigues que son cada día más altos en términos del valor. Sí, es lo que llaman algunos que estamos en el umbral si no se ha cruzado ya el de la hiperinflación. Bueno, en el caso venezolano, a pesar de que no hemos tenido esas inflaciones de ese nivel, sin embargo, como teníamos una situación previa muy preocupante, esto se ha agravado. Una inflación de 100 o 500 o 1000% en Venezuela tiene un efecto, como lo está teniendo, completamente muy grave. Ahora, esto tiene responsabilidades, evidentemente. Hay un rector de las políticas públicas que es el Estado venezolano. La responsabilidad que tiene el Estado venezolano frente a esto, ¿cuál es? Porque esto no es nuevo, esto simplemente es la profundización de una crisis que tiene antecedentes y no hay una respuesta, ¿no? ¿Es una falta de sensibilidad o sencillamente una indiferencia absoluta o los que están en la cúpula del poder poco les importa lo que pueden pasar los que están abajo? Bueno, dos elementos se podrían citar. El primero, la información en salud en este momento no existe. El web que tiene el Ministerio de Salud para informar a los ciudadanos. En 2012 creo que no hay información. Bueno, desde el mes de abril no está funcionando el web del Ministerio, por una parte. Por la otra parte, los datos de mortalidad no se publican desde el año 2013, es decir, la última información oficial es del año 2013. Y datos como la epidemia que tenemos de malaria, que es la más grande en el mundo en este momento. Tenemos prácticamente entre 500 y 800 mil casos de malaria que se han anticipado que podamos tener en el año 2017 y sobre eso no existe ninguna información. Eso por una parte. Y cuando tú hablas de la responsabilidad, bueno, los gobiernos más bien deben cuidarse de las capacidades productivas de las sociedades. Es decir, en la medida que la sociedad produzca más y produzca mejor, en esa medida vamos a tener recursos para la salud, para la educación, para la vivienda, para la infraestructura en general. Bueno, en Venezuela el gobierno, las políticas que se han seguido, lo que han conducido es a la destrucción de esa capacidad productiva. Y eso ha sido sistemático. Por eso es que en Venezuela... ¿Es intencional? Bueno, deliberado en el sentido de pensar que controlando la riqueza del petróleo, todo lo que significa la producción vinculada con el Estado, era posible tener una sociedad con esas características de progreso, y resulta que no, porque ya hoy sabemos que el control del Estado, el control absoluto de la actividad productiva por parte de los Estados, lo que conducen es a esto, a descalabros desde el punto de vista no solamente económico, sino social. Yo quiero alertar sobre las dimensiones de la crisis social que estamos padeciendo los venezolanos, que tiene como origen justamente esa concepción de las políticas generales del Estado. Bueno, gracias por toda esa información pertinente por lo demás y bueno, de verdad que cada día que evaluamos la situación nacional entramos en una especie de frustración y por qué no decirlo a veces de agonía, ¿no? Gracias, profesor. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, una pausa al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.